Capítulo primero. Aunque lo más central de la predicación de hoy, que hemos titulado ¿Está Cristo dividido?, lo más importante, el contenido mayor está en el capítulo 3, porque entre el texto del capítulo primero que vamos a leer y el capítulo 3 hay un intermedio que ya hablamos de ello, que era, ¿verdad?, bueno, Pablo en sus cartas se mueve mucho hacia un lado y hacia otro, y era algo que Pablo habla a la iglesia para poderle después ministrar sobre ciertos problemas que había. La carta primera a los Corintios es una carta que nos ayuda, como ya hemos dicho anteriormente, a entender cómo funcionan las cosas en las iglesias, con sus problemas y con sus soluciones. Y gracias a esta carta, la segunda también, pero es distinta, pues tenemos conocimiento de lo que llamamos la teología de la Iglesia o eclesiología. Hay otras cartas que también nos aportan datos. Y después la realidad del libro de los Hechos. Libro de los Hechos, Evangelios, Carta de los Apóstoles se complementan para enseñarnos la doctrina cristiana. Y el tema de hoy es complejo. Normalmente yo no escucho muchas predicaciones en las iglesias acerca de este tema. Y por eso es bueno, y ustedes saben que a mí me gusta hacerlo y hay muchos pastores que lo hacen y otros que enseñan teología pastoral que lo recomiendan y homilética, y es tener ciclos de predicaciones. Y ya hemos estudiado la Carta de Santiago, hemos estudiado los 10 mandamientos, hemos estudiado o hemos ministrado sobre estos temas, lo que nos permite hablar de asuntos que nunca se hablan. Y recordad que Pablo dijo a aquellos ancianos reunidos en Mileto, ¿verdad?, de que él había predicado todo el consejo de Dios. No había eludido ninguno de los temas. Hay muchos temas conflictivos, muchos temas delicados. Y la palabra de Dios ha de ser predicada completa. Entonces hoy vamos a hablar de este asunto. Vamos a leer el texto y después damos las explicaciones. Comenzamos pues en el capítulo primero, verso 10, que dice: os ruego pues, hermanos. Es curioso la palabra inicial en griego, parakaló, es la misma que usan hoy los griegos para decir por favor, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Es esto ofensivo? No puede serlo. Es la palabra de Dios y es con cariño que Pablo se lo dirige a los corintios. Las cartas a los corintios tienen determinados contenidos duros, pero en todo momento Pablo utiliza expresiones de cariño, de amor y de aprecio. Los llama sus hijitos, los llama amados, muchas cosas, y que simplemente la administración de la palabra es para beneficio, para bendición de todo el pueblo de Dios. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas, conflictos. Quiero decir, me la explica un poco, que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, o yo de Cristo. Y ahora lo que nos da el título: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a mi Dios, o a Dios, de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo,
para que ninguno diga que fue bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas, pero de los demás no recuerdo si he bautizado a algún otro. No me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Es decir, él reconoce cuál era su misión y era sobre todo, él era un evangelista. Apóstol, por supuesto, porque fundaba iglesias, pero su función era abrir puertas, ganar almas, y esas almas que se aglutinaran espiritualmente en congregaciones. Y dice, y no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana o vacía la cruz de Cristo. Y ahora entra en esa otra parte que abarca hasta el capítulo 2 completo, que le va a servir de base para seguir profundizando en lo que ha comenzado y en el primer problema que va a tratar. Nos vamos al capítulo 3 y retoma la cuestión diciendo, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, y os di a beber leche, no alimento sólido, porque aún no erais capaces. En efecto, habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Pues cuando uno dice yo ciertamente soy de Pablo y el otro yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores. Servidores. Esta es la gran palabra. Y también tú y también yo. Servidores. Por medio de los cuales habéis creído, instrumentos, herramientas en las manos de Dios. Ninguno somos cerebro, ninguno somos el origen de lo que se hace en la obra de Dios. Y ahora va a explicar un poquito, va a argumentar, va a razonar, y por eso dice, según lo que a cada uno concedió el Señor. Y fíjate en la palabra concedió, otorgó, es decir, regaló. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento, que es lo importante, lo ha dado Dios. La obra es obra de Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Porque nosotros somos instrumentos solamente, la vida viene de Él. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá recompensa conforme a su labor, porque cada uno tiene una labor distinta y diferente y puede emplear distintas fuerzas, distintos intereses, distintas cosas. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Hoy se usa mucho la palabra sinergia. Es una palabra de origen griego, que es la que se usa aquí, ¿verdad? Sin, en griego, es una preposición que significa junto, todos juntos. Y ergo es la palabra trabajar. Por eso, colaboradores significa los que trabajamos con Dios. Pero además, no trabajo yo con Dios indistintamente de ti, sino que tú y yo y todos nosotros trabajamos con Dios, pero juntos. Estamos en el como cooperación. ¿Qué significa cooperación? Pues trabajar juntos a la misma vez. Entonces, somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Ahora vamos a explicar las metáforas y todo eso. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, y ahí usa la palabra es arquitecto en griego, pero que significa constructor.
Hoy pensamos en un arquitecto, es una persona que ha hecho estudios superiores, que tiene una titulación tal, que es el que diseña un edificio. Vale, en aquella época, ¿saben? Jesús era arquitecto. Jesús era arquitecto. Hemos dicho siempre, Jesús es el carpintero. Bueno, sí, pero ese tipo de carpintero era un arquitecto, era el que hacía casas. Jesús no hacía mesas y muebles. Jesús hacía casas. Amén. Era un arquitecto. Y aquí la expresión que usa el original es arquitecto sabio. Sophos arquitecton. Sophos de Sofía, ¿verdad? Le explicamos el otro día, Sofía significa sabiduría. Entonces, un perito, un experto. Hoy hablamos de un perito y es una carrera también, como la de arquitecto, pero es que perito significa experto. Una persona que sabe de algo porque lo ha experimentado, lo ha aprendido, lo ha practicado y es un experto. Entonces, Pablo era un experto, constructor. ¿Y qué construía Pablo? Iglesias, vidas nuevas, congregaciones, ministerios. Por eso se dice aquí que yo, como perito arquitecto, puse el fundamento, los cimientos. Y otro, que siempre hay otros, otras, edifica encima. Mejor edificar que no destruir. Dice la Biblia que la mujer necia, y es aplicable al varón necio también, destruye su casa. Mientras que la sabia la edifica. Entonces, y por eso Pablo habla a los corintios que sean sabios, pero sabios de la sabiduría de Dios. Otro edifica encima. Pero cada uno mire, es decir, se esfuerce, busque, se dedique a edificar encima, que mire cómo sobreedifica. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. No es Pedro, no es Juan, es Jesucristo. Si alguien edifica sobre este fundamento con oro, con plata y piedras preciosas, o con madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la pondrá al descubierto, pues por el fuego será revelada. La obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la probará. Y no te quepa duda que el fuego probará tu actuación, tus actitudes, tus pensamientos. Todo cuanto eres y cuanto haces será probado por el fuego, por circunstancias que pondrán efectivamente a prueba lo que dices y lo que haces. La obra de cada uno sea la que sea, el fuego la probará. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, él recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Recuerda que la salvación no es una recompensa. Es un regalo. Recompensa significa que es en base a unos méritos, en base a algo que tú has hecho, te recompensan. Tu salario no es recompensa, es lo justo, porque lo has trabajado. Pero si el amo, el patrón te dice, mira, has trabajado bien, te voy a dar, además de tu sueldo, mira, una prima. Dale, eso es recompensa. Por eso aquí no se trata de salvación, porque la salvación nos ha sido otorgada gratuitamente. Se trata de la recompensa por tu labor. La Biblia habla de coronas, etcétera, etcétera. Bueno, vamos al texto.
Pablo está tratando el primer problema que le han planteado. Ya la otra vez dijimos, la carta a los Corintios fue motivada por dos cosas. Una, un informe que esta familia de Cloé, una hermana, había hecho llegar a Pablo. Mira que están pasando cosas y enumeramos algunas de esas cosas. Este es el primer problema que va a tratar Pablo, el de la división, el de los conflictos, el de los problemas entre los hermanos. Y además también la Iglesia le había planteado ciertas cuestiones teológicas o prácticas. Y él va por un lado a responder a esos problemas y también a responder a esas preguntas. Y lo tenemos claro, ¿verdad?, en versículos como este que hemos leído, y después en el 7:1 también dice Pablo, en cuanto a lo que me habéis preguntado, pues ahí queda claro el porqué de la carta, ¿vale? Entonces, de ese informe se deducen varios problemas y hoy nos vamos a preocupar del primero, y habla de síntomas. Síntomas. Vamos a ver esto como una enfermedad. Pues las iglesias tienen enfermedades, los edificios tienen enfermedades, los campos tienen enfermedades, los cuerpos tienen enfermedades. Y la Biblia nos compara con un edificio, nos compara con una labranza y nos compara con un cuerpo. ¿Cuáles son los síntomas? Pues aquí habla divisiones, contiendas, sectarismos. Nosotros siempre decíamos las sectas allá afuera, sí, pero a veces el espíritu sectario lo llevamos dentro. Cuando tú te crees mejor que los demás, eres sectario. Cuando tú crees que tu iglesia es la mejor entre todas, eres sectario. Cuando tú crees que tu religión es la única, verdadera, eres sectario, porque nosotros no hablamos de religión verdadera, estamos hablando del Cristo que salva. Personalismos, celos, y en los celos entran las envidias, las rivalidades, las desconfianzas, las sospechas, los juicios temerarios, y todo eso acarrea disensiones, enemistades, enfrentamientos. Ahí están los versículos, no los vamos a repetir, pero esos eran los síntomas. Ahora, ¿cuál es el diagnóstico que hace Pablo? Porque los síntomas, vosotros sabéis que no es la enfermedad, es como se manifiesta la enfermedad. Uno tose, pero toser no es una enfermedad, es una manifestación de algo que pasa. Y la fiebre no es una enfermedad, es un síntoma. Y cuando te duele todo el cuerpo, no es la enfermedad, el cuerpo está dando la alarma de que algo pasa. Entonces este tipo de cosas lo que indican es que hay un problema más profundo. Y Pablo lo dice muy claro. Tu enfermedad, iglesia de Corinto, es la carnalidad. Tienes cáncer. O tienes lo que sea. Carnalidad. Y porque es carnal, o porque los hermanos, había muchos hermanos carnales, había disensiones, había envidias, había celos, había todo este tipo de cosas, porque Pablo lo dice en Gálatas, las obras de la carne son enemistades, pleitos, todo lo que va a decir. Y carnalidad significa vivir según la naturaleza humana, no es otra cosa. Y mucho tiempo, recuerdo tiempos pasados, cuando se pensaba que la carne era el cuerpo. Pero teológicamente, en el Nuevo Testamento, la carne no es el cuerpo puede estar santificado. La carne es la naturaleza caída, la tendencia natural que tenemos al pecado y a razonar según criterios humanos y no según criterios espirituales del Espíritu de Dios. Porque como dice Pablo, había dicho antes, nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora tú puedes tener la mente de Cristo y no usarla. Yo tengo en el ordenador, ya el ordenador forma parte de la vida de todo el mundo. Pues de vez en cuando descubro cosas que están ahí y que yo no he usado jamás. Que no las he usado. Y cuando las descubro digo, ay, pero si esto me facilita
esto o aquello. Pues con la mente de Cristo pasa igual. Tenemos la mente de Cristo, pero igual no la usamos. Y usamos más la otra. Estamos acostumbrados al sistema antiguo. Todavía hay quien prefiere hacer cuentas a mano. Yo llego a tiendas donde así antiguas, las panaderías, y el hombre me hace la cuenta a mano. Digo, pero no tiene usted la caja, no tiene... No, yo estoy acostumbrado a eso y no me equivoco. Menos mal que yo lo revisé una vez, porque viniendo de Madrid, paré en Mérida, compré un poquito de queso, un poquito de aquí, un poquito de allá, y el hombre era de esos que hacía la cuenta a mano, pero era porque le interesaba. Es tanto. Pero yo como hago los números muy rápido, digo, pues no, se ha equivocado usted. ¡Oh, imposible! Cuando hace la cuenta se había equivocado y no en poco. Entonces, ¿verdad? Tenemos la mente de Cristo, hay que usarla. Tenemos recursos espirituales, hay que usarlos. Están los frutos del Espíritu, pero el Espíritu no producirá frutos si no tiene libertad en nuestra vida. Por eso Pablo le dice, andáis como hombres, como carnales, o sois carnales. Y habla, al fin y al cabo eso es una inmadurez, puesto que los compara con niños, pero con niños párvulos. Nosotros tenemos niños, hoy hemos tenido aquí unos cuantos, no muchos. Uno de ellos decía, Sari, ¿verdad? Este es nuevo, está empezando, tiene 3 añitos, párvulo. Los otros son más grandes. Entonces Pablo utiliza una palabra que no es la de niños, sino la de niños párvulos. Y el problema, hermanos, no era ni Pablo, ni Apolos, ni Cefas, que es Pedro, ni Jesús. No eran ellos los problemas. Los problemas eran los hermanos que querían utilizarlos a ellos como excusa para sus propios intereses, respaldándose en el prestigio de Pablo, en el prestigio de Apolos, en el prestigio de Cefas. Cefas no estaba en la iglesia. Pablo en ese momento no estaba, pero había fundado la iglesia, era ministro de la iglesia y Apolos también. Pero Pedro no era de allí. Es como esos predicadores famosos que salen en YouTube y por otras vías, y entonces uno regala, a mí me gusta, ¿verdad? Fulanito, no los que tienes aquí que Dios te ha puesto para que te ministren, sino fulanito que es famoso. Y Pedro era famoso, hombre, había estado con Jesús. Si nosotros tuviéramos hoy a alguien que hubiera estado con Jesús, sus vídeos los tendríamos todos los días puestos. Y nosotros diríamos, no, nosotros somos de ese. Y si tampoco eso basta, pues uno recurre a lo máximo. No, es que yo no soy de ninguno ni de ninguno. Yo de los hombres no soy. Yo a los hombres no los sigo. Yo sigo a Cristo. Y ahí están todos metidos. Porque todo eso son cosas humanas. Es decir, carnalidades. Inmadurez espiritual. Y sí, hermanos, hay inmadurez espiritual. No digo que aquí la haya, ni que la tengas tú, ni que la tenga nadie. Pero son problemas que suceden. ¿Sabes que el mayor problema de las iglesias evangélicas no son los impedimentos del gobierno? No es la economía, no son la falta de locales o lo inadecuado que son nuestros locales. El mayor problema de las iglesias evangélicas, las iglesias cristianas, y las que sean que son cristianas de verdad, son las divisiones. Son las divisiones. Y a veces cuando uno analiza el porqué de las divisiones, uno acá dice, qué tontería. Y al final de toda división hay personalismos, hay soberbia, hay carnalidad. Siempre. Entonces, Dios nos habla. Vamos a buscar, después llegaremos a la medicina. De momento estamos todavía en el diagnóstico. ¿Qué motivaban esas preferencias? Pues lo que he dicho. Yo
Me identifico con tal porque me interesa, o con el otro porque me interesa, o con el que no está aquí pero que está allá porque me interesa. El análisis de la situación viene después. Pablo va a utilizar una serie de metáforas, unas pocas. Vamos a ver, la metáfora es un recurso del lenguaje. Es un recurso literario, pero es un recurso del lenguaje. Nosotros también las usamos. Y con las metáforas podemos entender determinadas cosas que con razonamientos y con argumentos nos cuesta más trabajo. Pablo las utiliza para ilustrar la situación. Ese estado de carnalidad lo va a representar por medio de la figura de esa niñez de los párvulos. Vivimos, a veces en las iglesias a los niños pequeñitos se les menosprecia. Sí, se los menosprecia. Son parvulitos que no tienen sabiduría y hasta en la familia a veces los tratamos tan con algodones porque los estamos menospreciando. No es sí, es cariño, pero cariño humano. Porque pensamos que son niños pequeños, es decir, que son tontos y lo que hay que hacer es desarrollar sus capacidades. No mantenerlos en esa infancia siempre. Y que van creciendo y no queremos darle nada porque son niños y porque no, los niños tienen capacidad para aprender más de lo que te imaginas. Y aprenden lo bueno y aprenden lo malo. Entonces, la primera figura, la niñez. La segunda, el alimento. Habla de leche. Aquí en la iglesia no se da leche de la asturiana o de Cobap o de ninguna de ese tipo de leche. Está hablando en figura. ¿Por qué? Porque la leche es el alimento básico del niño. Porque un filete que hay que masticar y que hay que digerir bien se le puede atragantar. Y lo puedes ahogar y lo puedes matar. Entonces el alimento es otra de las figuras que se utiliza, leche y no alimento sólido. Después va a hablar de la función de los ministros de la Iglesia, de la comunidad cristiana, y va a hablar de uno que siembra, de otro que riega. Va a hablar, por lo tanto, de una labranza, de un campo. Y va a hablar también de un edificio y un arquitecto. La iglesia es una labranza, la iglesia es un edificio, un templo. De todo eso va a hablar Pablo sirviéndose de esas figuras. Después va a utilizar también la figura del crecimiento de los niños hacia la madurez, a ser un hombre completo, y lo utiliza el Nuevo Testamento en varias de las cartas, en varios de los escritos neotestamentarios. Va a hablar del crecimiento como construcción. Recordad que Pedro también nos dice que nosotros también como piedras vivas, sed edificados, una casa espiritual, etcétera. Crecimiento de la planta. Va a hablar de materiales. Los materiales también son, digamos, metafóricos: oro, plata, piedras preciosas o piedras usadas en construcción. Va a hablar de madera, de hojarasca, de heno, y todo eso tiene significado. Y va a hablar también de prueba. Y la prueba viene representada por el día, por eso dice el día la pondrá de manifiesto, o por el fuego. Porque el fuego purifica. Por ejemplo, el oro no sería oro sin el fuego. Sí, es verdad que en determinados lugares aparecen las pepitas de oro, pero el oro viene rodeado de impurezas. Y para hacer oro bueno, tiene que pasar por fuego, por el crisol. El crisol, yo que estudié química, un poco,
es como un cacharrito de cerámica, se calienta a grandes temperaturas, o sea, allí se pone el oro impuro, o la plata impura, o el cobre, y mediante fuego esas impurezas se separan del oro, porque el oro se funde, la plata se funde, el cobre se funde, y va a pasar a un lugar y todo lo demás flota, y es lo que se llama escoria. ¿Cuántas veces usamos nosotros la palabra escoria para hablar de lo peor de alguien? Esta es escoria. Estamos usando una metáfora, sin saberlo. El fuego purifica el oro, purifica la plata y purifica ciertas cosas. Y por eso se utiliza ahí como metáfora de la prueba. Y, hermanos, tenemos que ser probados. Es una doctrina bíblica. Es una doctrina neotestamentaria. Dios nos prueba para que nuestra fe florezca, para que nuestra fe se manifieste, porque si la fe es una simple palabra, es una palabra muy pobre, es la palabra más pobre que existe, tiene 2 letras en español. Pero la fe, que cualquiera dice que tiene fe, yo tengo mucha fe. ¿Cuántas veces he escuchado yo eso? Sobre todo en la gente religiosa, yo tengo mucha fe. Yo tengo fe desde que nací. Y otras expresiones así. La fe hay que probarla, porque tiene que ser genuina. Porque la fe es, aunque es una palabra breve, una palabra corta, una palabra casi insignificante, es una palabra poderosa. Cuando existe la fe, como dice Jesús, el que tiene fe como un grano de mostaza es capaz de mover una montaña y decirle que se vaya al mar y se va. Pero claro, uno piensa y dice, pues yo cuántas veces he dicho que esto suceda y no sucede. Y yo tenía mucha fe. Pues no tenías fe. Simplemente era imaginación, simplemente era deseo, anhelo, porque la fe viene, ¿de dónde viene la fe? De oír la palabra de Dios. La fe se basa en revelación divina. Si es lo que a ti se te ocurre, es una fe inútil, una fe vana, porque no se trata de lo que a ti se te ocurra, no se trata de lo que tú quieras, no se trata de tus sueños, se trata de los sueños de Dios. Se trata de la voluntad de Dios. Y cuando Dios te revela su voluntad y tú crees a lo que Dios te ha revelado, y tú actúas en lo que Dios te ha revelado, porque evidentemente si hay fe hay actuación, obediencia, entonces esa fe es poderosa. Gloria a Dios. ¿Qué debemos aprender de todo esto? Primero, ¿verdad? Que hay diversidad de funciones. Ya lo dice la palabra de Dios. Hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios, y hay diversidad de operaciones o de maneras de obrar. Diversidad de funciones. Cada uno de nosotros tiene de parte de Dios un plan asignado. Cada uno de nosotros. No hay nadie aquí, ni de los que no han venido hoy, que no tenga asignado de parte de Dios una función en la iglesia, una función positiva, una función edificante. No hay miembros pasivos, haylos, pero no es el plan de Dios que los miembros sean pasivos. Los miembros, cuando llegan al Señor, son niños, recién nacidos. Y como nuestros recién nacidos tienen un tiempo asignado para crecer, para llegar a la edad adulta. No es un problema ser niño. El problema es ser niño cuando tienes 40 años, cuando tienes 50 o cuando tienes 20. Cuando tienes 20 eres un adolescente que está saliendo de la adolescencia y ya está entrando en la vida adulta. El problema es la falta de sincronía, es decir, de adaptación al tiempo de Dios. Nosotros tenemos nuestros tiempos, Dios tiene los suyos.
Y Dios a cada uno le ha dado un plan. Pablo lo llama medida de fe. Medida de fe. Y esa medida de fe tiene que desarrollarse de manera normal. Todo lo que no es conforme al plan es anormal. Entonces tenemos que crecer. Hay diversidad de funciones. ¿Cuál es la tuya? Yo siempre he pedido, ok, busca la voluntad de Dios y que Dios te diga cuál es tu función. Es que yo quiero ser esto. Bueno, vale, está muy bien, lo dice la Biblia. El que apetece obispado o lo que tú quieras, está muy bien. Pero no es eso. No es eso. ¿Qué quiere Dios de ti? Por nosotros mismos ninguno somos nada, lo dice aquí Pablo. Uno planta, otro riega, pero los dos trabajan para el Señor, son colaboradores y ninguno de ellos es nada en sí mismos. Pablo lo dice, soy lo que soy por la gracia de Dios. Nada más. Y añade, y su gracia no ha sido inútil para conmigo. Su gracia no ha sido vana para conmigo. La gracia de Dios, el otro día hablábamos de ello. Somos una misma cosa en las manos de Dios, con quien colaboramos. Y Pablo habla de yo, de otro y de cada uno. O sea, nadie se libra. Pero todo viene de Dios. Todo lo hace Dios. Y cuando nosotros tenemos las ideas claras a este respecto, entonces no hay divisiones, entonces no hay conflictos, entonces lo que hay es armonía. ¿Cuáles son los peligros? Es importante resaltar los peligros, hermano. Cuando pillas una enfermedad, tienes que ser consciente de lo que supone esa enfermedad. Todo el mundo tiene pánico al COVID. Normal. ¿Por qué? Porque hemos visto cuánta gente se muere. Y hemos visto cuánta gente lo supera y queda dañado. Y hemos visto muchas cosas. Y lo mismo de otras enfermedades. Entonces, hay peligros, hermanos. Todo mal lleva aparejado unos peligros. Y hermanos, esto de la carnalidad también es peligroso en la iglesia. Es peligroso para ti y es peligroso para la comunidad. Hay consecuencias. Por ejemplo, algunas de esas secuelas, como se llaman, es que te incapacitan. Hemos hablado del COVID. Hay personas que han tenido el COVID, ya no lo tienen, pero le quedan dolores, les falta la respiración, no tienen fuerzas, no son capaces de dar un paso, están incapacitados. Y hay situaciones de carnalidad en la iglesia que te impiden, que te dejan plano, que ya no tienes ganas de venir al culto, que ya no tienes ganas de hacer esto, que ya no tienes ganas de ir a la oración, que ya no tienes ganas de leer la Biblia, que ya no tienes ganas de nada. Claro, que ¿cómo vas a tener ganas si estás enfermo? Otra cosa, son peores, son consecuencias terribles, letales, muerte espiritual. Y es el caso, en el caso de Corintios, dice que podían hacer vana la cruz de Cristo. Si en tu vida espiritual llegas a ese punto que la cruz de Cristo la hace vana, ¿qué significa para ti? Que no tienes salvación. Porque si la cruz de Cristo es vana para ti, no te sirve. Cuidado. El verso 17 del capítulo 1. También el bloqueo espiritual. Habla aquí de la incapacitación para el desarrollo cristiano. No puedo daros alimento sólido porque no lo aguantáis, no lo resistís, dice Pablo. Hay un bloqueo. Entonces, cuidado con las consecuencias. También pérdida de la recompensa. Es que queremos llegar al cielo y no solo llegar al cielo y ser los últimos. Queremos tener recompensa, que Dios nos alabe, que nos diga, buen siervo y fiel, sobre lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Y destrucción
en el caso de que nuestra actuación perjudique al cuerpo de Cristo, la iglesia. Ahí habla, dice, que el que destruye el cuerpo de Cristo, que el que destruye el templo de Dios, y ahí no está hablando del templo individual, está hablando del templo que es la iglesia, porque en todo momento ha estado hablando de la iglesia. El que destruye la iglesia, cuidado. Así que cuando nosotros nos metamos en líos, cuando nosotros empecemos a hacer cosas torpes en la iglesia, piensa si lo que haces perjudica a la iglesia, si destruye la iglesia, si desanima a los hermanos, si hunde, Señor, si hunde a los ministerios, piénsalo. Y yo lo tengo que pensar también, como responsable máximo de la iglesia, como pastor que soy. Lo que hago destruye a la iglesia, terrible. Pero puede suceder. El autoengaño, también habla aquí del autoengaño. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Y no hay peor engañado que el que se engaña a sí mismo. Porque el que te engañe es otro que es más listo que tú, pero que te engañes tú solo a ti mismo es un absurdo. Y la vanidad, el vacío, la nada, la frustración. Bueno, la receta. Y con esto concluimos. Ya pasamos la receta a los hermanos y ahora vete a la farmacia y cámbiala por los medicamentos. Pablo invoca a la sensibilidad espiritual de los creyentes. La receta es lo primero que hace Pablo cuando comienza, ¿verdad? Lo leo. Os ruego pues, hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Esa es la receta. Después con algunas otras cosas añadidas. Apela a la sensibilidad espiritual de los creyentes. Despertar, reconocer, actuar. Y recuerda que el poder no es tuyo, sino que el poder te lo da Dios. El Espíritu Santo te capacita para vencer. Si en este momento estás pasando un momento donde estás mostrando cierta carnalidad, la carnalidad desaparece, ¿sabe cómo? Con el Espíritu. Dice Pablo a los Gálatas, el Espíritu combate contra la carne combate contra el Espíritu. Dice esto para que no hagáis lo que os parece, sino que dad lugar al Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, sino sed llenos del Espíritu Santo. El nombre de Jesús. Os ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No es una fórmula. No es una fórmula, es algo real. El poder del nombre de Jesús. Cuando lo invocas desde el alma, cuando lo invocas desde la fe. Y después hay acciones prácticas que poner a funcionar. Por ejemplo, dice sobre el habla. El habla es un don que nos ha dado Dios a los seres humanos. Solo los seres humanos hablamos. Bueno, y los seres celestiales. Los burros rebuznan, los caballos relinchan, los perros ladran, las vacas mugen, etc. Nosotros hablamos. Podemos transmitir pensamientos, podemos transmitir ideas, podemos elaborar anhelos, ideas abstractas. Todo eso. Y los cristianos hablamos como todo el mundo, hay unos más callados que otros. Cuesta trabajo sacarle palabras. Y otros hablan de más. Y unos hablan bien y otros hablan mal. Entonces el habla es muy importante y el Nuevo Testamento está lleno de consejos sobre el habla. Y el libro de Proverbios, léete el libro de Proverbios y habla muchísimo de lo que uno habla. Entonces los cristianos tenemos que tener cuidado con nuestro habla, con lo que hablamos. Y la Biblia nos enseña que debemos hablar para edificar y no para destruir, para animar y no para desanimar.
para consolar y no para herir, y muchas más cosas que vosotros sabéis, entendéis y podéis buscar, y como siempre sabéis que desde el púlpito se anima a los hermanos a leer la Biblia, porque cuando lees la Biblia Dios te habla. Nos hemos acostumbrado a los monólogos, tan de moda los monólogos, y los cristianos llevamos practicando el monólogo desde el principio. Y la oración la hemos transformado en un monólogo y muchas cosas un monólogo, pero esto es un diálogo con Dios, si quiere que funcione la cosa. Así que cuidado con el habla, cada cual, cuidado con lo que habla. Hablad lo mismo, pero, hombre, si todos vamos a hablar mal los unos de los otros, eso, pues, ese no es lo mismo que quiere Pablo, que está Pablo pidiéndole a los corintios. ¿Que hay diferencias de opinión? Pues claro, esto no es algo uniforme, es multiforme, pero armonioso. La música avanzó cuando dejó de ser una sola melodía y se convirtió en polifónica, armonía. Instrumentos diversos tocando juntos, por eso se llama una sinfonía. Amén. Y la palabra que usa Pablo muchas veces es esa sinfonía, sinfoneo, hablar lo mismo. Y hablar lo mismo no es hablar todos, decir lo mismo, porque sería muy aburrido, muy repetido, muy monótono, pero es hablar armoniosamente. Lo segundo es evitar el negativo, evitar las divisiones, los grupos, porque somos un solo cuerpo. No lo olvides nunca. La Biblia nos compara con un campo, un edificio, un cuerpo. Y todos ellos llevan aparejado el sentir de unidad. Sentir de unidad. Evita las divisiones, evita las murallas, evita las barreras. Que haya libertad entre nosotros. Los amigos son amigos porque se pueden decir cosas, pero no se ofenden y se admiten el uno al otro. Y a veces, cuando hay amistad, uno dice, oye, te estás equivocando. Rectifica. Y el otro dice, ay, gracias. Y bueno, la Biblia nos da muchas maneras de obrar y de comportarnos para que podamos resolver esas diferencias cuando las hay. Y después, en positivo, trabajar por la unidad. Ya no es solo que no hagamos cosas negativas, sino que tenemos que trabajar en positivo. La Biblia dice, ¿verdad? Jesús en las bienaventuranzas, esa enseñanza tan maravillosa del Evangelio de Jesús, habla de los pacificadores, no dice los pacifistas. No son los pacifistas, los pacifistas es una filosofía. Los pacificadores son los que trabajan de verdad por la paz. Los hacedores de paz, los que fabrican paz. Porque hay quien fabrica pleito, hay quien fabrica guerra. Ahora mismo el mundo está pendiente, ¿verdad?, de unas tensiones allí en Ucrania, Rusia, todo eso, Europa implicado, Estados Unidos implicado, China por otro lado, esto, todo ahí, están fabricando guerra. ¿Sabe qué es lo que produce la guerra? Lo dice Santiago. Los intereses personales, familiares, locales, regionales, nacionales. Esas son las guerras. ¿Por qué un país quiere invadir otro? Por intereses, por sentimientos nacionalistas, en fin. Pues nosotros igual. Tenemos que ser fabricantes de paz, fabricantes de armonía, fabricantes
de unidad y solo se fabrica con esfuerzo, con gasto, con inversión. La unidad no se siente como el perdón, porque si esperamos a sentir, no vamos a perdonar nunca. No vamos a unirnos nunca si esperamos sentirnos unidos a otros con los que tenemos ciertos roces, ciertos problemas, antipatías o lo que quiera que sea. La unidad se decide, el perdón se decide y se decide con la ayuda de Dios, porque es el Señor el que pone en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Todo en la vida cristiana depende de Dios. Si te acercas a Dios, eres cristiano. Si te alejas de Dios, te conviertes en carnal, te conviertes te quedas en humano, te apartas de Él y fracasas en tu vida espiritual. Unidad, fabricantes de unidad, unificar la visión, una mente, un parecer, unificar los criterios. Y hermanos, a los Corintios, en su segunda carta, Pablo le dice, y voy a leer el texto, no se lo he dado aquí porque se me ha pasado, pero está en 2 Corintios capítulo 5 y versos 14 al 17, que dice así: el amor de Cristo nos constriñe. Y a mí siempre me intrigó esa palabra. ¿Qué quiere decir eso de constriñe? Y me imagino que tú también estás diciendo, es verdad, es una palabra un poquito rara, un poquito, y a lo mejor tienes hasta tus propias ideas. En el original es una palabra griega que es sineco o sinejo. De nuevo está el sin. ¿Os acordáis de qué era el sin? Juntos. Y eco significa tener juntos. Es decir, el amor de Cristo es el que nos, con un sentido de apretón, de presión, es el que nos mantiene juntos, hermano. Por eso también lo dice la Biblia, es el vínculo perfecto. Vínculo es lo que une, lo que junta. Entonces, el amor de Cristo nos aprieta juntos. Pensando esto, que si uno murió por todos, ¿quién es ese uno? Cristo. Amén. Si uno murió por todos, luego esto es un razonamiento. Luego todos murieron. Entonces, ¿qué haces por ahí viviste coleando? Yo bauticé una vez, lo he referido en alguna ocasión a un grupito de hermanos, y bautizamos a un viejito, no me acuerdo ya ni cómo se llamaba. Y este viejito, cuando salió del agua, salió nadando, porque bautizamos en un río. Salió nadando y nunca más volvió a la iglesia. Entonces, tenemos que mantenernos muertos, porque sabéis que el bautismo es el símbolo, es la figura de la muerte, muerte a la vida vieja. Pero claro, si sales nadando, así que mantente muerto, que es como dice aquí que tenemos que estar todos morimos en Cristo. Y Él por todos murió para que los que viven. Porque el objetivo de Dios no es que estemos muertos. El objetivo de Dios, lo que Dios quiere es que estemos vivos. Pero no vivos en la carne, no vivos en la vida vieja, vivos en la nueva vida en Cristo, que es lo que dice Pablo a los Romanos, capítulo 6, cuando explica lo que es el bautismo. ¿Verdad? Nos identificamos con la muerte de Cristo, estamos muertos con Él, estamos sepultados con Él y resucitamos con Él para nueva vida. Entonces lo que dice aquí, para que los que viven, dice en negativo, ya no vivan para sí, que es lo que es este mundo, dice, tienes que vivir para ti, tienes que vivir para tu cuerpo, es tu cuerpo, tuyo, y lo que te interesa a ti eres tú, eso es lo que dicen ahí.
Vive para ti. Y si ya estás cansado de tu marido, lo echas fuera y buscas para ti a otro que te guste más, o al revés. Eso es lo que dicen ahí fuera. Y eso es lo legítimo ahí afuera. Pero ese es el mundo. Y el mundo y todo lo suyo se pasa. Y nosotros no vivimos para el mundo, no vivimos para la carne, no vivimos para el diablo, vivimos para Dios. Por eso dice aquí, para que ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y por eso acaba diciendo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Manda al tú antiguo lejos, mándalo a la tumba. Y vístete del nuevo. Y el nuevo te lo ha dado Dios. El nuevo es la nueva criatura. La nueva criatura. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, mándalas a la tumba. Entiérralas con el cadáver, como hacían con los faraones y con los poderosos. Lo enterraban con todo. Pues entiérrate allá con todo lo tuyo viejo. Y vive la vida nueva en Cristo, que es todo nuevo. A todo el mundo le gusta estrenar. Y hermano, no hace falta esperar al Domingo de Ramos para estrenar nada. Tienes vida nueva y cada día puedes renovarte. Cada día tienes que ser un hombre y una mujer nueva en Cristo, desde luego. Amén. Y eso necesita de humildad. Por eso Pablo después va a hablar, pero eso ya será para el próximo día, habla que no seas sabio en tu propia opinión, que admite que puedes estar equivocado, ¿verdad? Y que nuestra gloria, hermanos, nuestra gloria viene de Dios. Y no nos la aplicamos nosotros, nos la aplica Dios mismo, porque esa es la que vale. Yo me puedo aplicar todo lo que yo quiera, pero eso no me da valor a lo que yo me aplico. A mí lo que me da valor es cuando me lo aplica Dios. Dice que darse gloria a sí mismo no es gloria. Es que la gente se ríe. Cuando tú dices, es que yo soy esto, que yo soy aquello, es que yo. Los demás que están a tu lado dicen, este es patético. Ahora, cuando la gloria te viene dada por fuera, entonces la gente te admirará. Y nuestra gloria viene de Dios, hermanos, no de nosotros mismos, ni siquiera la que yo le puedo dar a otro, porque esa gloria no le vale, es barata, es ficticia. La verdadera gloria es la que nos da Dios, esa aureola como Moisés, cuando baja del monte de estar con Dios, brillaba. Y eso es lo que necesitamos nosotros, brillar con la gloria de Dios en nuestra vida. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús.